La educación va mal. ¡Empezamos! Hoy abrimos una nueva sección. Esta sección se llama Alumnado, posibilidades y límites. En esta sección os vamos a hablar de las oportunidades y de los obstáculos que tenemos cuando somos estudiantes, ya sea en la ESO, en bachillerato o incluso en la universidad. Hoy os vamos a hablar fundamentalmente de 5 posibilidades que tenemos que tener en cuenta cuando somos estudiantes. Los 5 aspectos fundamentales para ser un buen estudiante son los siguientes: motivación, esfuerzo, disciplina, constancia y autoestima. Para hablar de motivación tenemos que hablar primero de qué es lo que es la motivación. Y es nuestro punto de partida, nuestro interés principal de una asignatura, una clase, un profesor o profesora o el colegio en general. Nuestro interés siempre parte de la emoción. Y para conectarnos al colegio y a estudiar y aprender puede ser por varias vías. Y de ahí viene la gran pregunta que nos hemos hecho siempre desde adolescentes, que es ¿por qué tenemos que estudiar? A veces ha sido porque nos lo decía nuestro padre, nos lo decía nuestra madre, o porque teníamos que estudiar para conseguir un buen trabajo. Pero hay otro aspecto importante de la motivación que es en el que vamos a hacer bastante hincapié, que es en la motivación personal. ¿Por qué? Porque si conseguimos conectarnos emocionalmente desde el principio, vamos a conseguir aprender más, estudiar mejor y tener una larga trayectoria. ¿Qué es el esfuerzo? El esfuerzo es la capacidad que tenemos para superar un obstáculo. Puede ser una asignatura, puede ser una hora que nos da pereza máxima de estudiar, puede ser alguna tarea que nos ha enviado, puede ser muchas cosas. ¿Pero qué es lo que tenemos que tener siempre en la cabeza? Sin desafío no hay aprendizaje. Tenemos que retarnos. Tenemos que sobreponernos a los problemas que podamos tener con los deberes o con las asignaturas. Porque de esta forma conseguiremos aprender más y estudiar mejor con el tiempo y conseguir mejores hábitos, que es de lo que se trata. En mi caso, cuando yo estaba en bachillerato, yo tenía la asignatura de matemáticas y tuve la fortuna de sacar un 10 en un examen, un 1 y un 0, porque eran 2 bloques en el mismo examen. ¿Por qué me pasó esto? Me pasó precisamente por no estudiar, por no esforzarme y por no pedir ayuda cuando necesitaba, porque había alguna parte que no entendía y no me animaba a preguntar. Después del suspenso, después de fracasar en el examen, de cagarla, lo que hice fue preguntar a un compañero que se le daba muy bien la asignatura, me ayudó, le escuché muy bien y conseguí mejorar de tal forma que en el examen global pues saqué un 9 y un 10 y así pude aprobar matemáticas con éxito. Y sobre la disciplina, lo que tenemos que comentar es que cuando estamos muy desganados, muy poco motivados, porque hace bueno, porque tenemos otras cosas en la cabeza u otros planes, y nos pasa este tipo de cosas, tenemos que esforzarnos más de lo debido, más de la cuenta, porque tenemos deseos que son de salir a la calle y tomar por ahí algo. Entonces aquí es cuando aparece la disciplina, que es la herramienta que tenemos que usar para mantenernos en esa línea de la constancia, de mantenernos siempre intentando estudiar lo mejor que podamos en ciertos contextos, en algunas circunstancias dadas. Ahora os vamos a hablar de la constancia. Cuando hablamos de la constancia, no estamos hablando de dar el 100% todos los días, porque todos somos humanos y como estudiantes muchas veces pues nos pasan muchas cosas en la vida que no podemos controlar. Podemos estar tristes, podemos ser que nos ha dejado la pareja o hay otras situaciones familiares que nos pueden estar afectando. Lo que es importante cuando hablamos de la constancia es estar aproximadamente un 75% de media a lo largo de todo el curso académico. ¿Por qué es esto importante? ¿Por qué un 75 y no un 55 o un 60? Porque muchas veces lo más importante cuando estudiamos es que no solo estudiamos para un examen o para hacer una tarea que nos ha mandado el profesor. Estudiamos para toda la vida. Y entonces es importante entender que la constancia es un fundamento importante tanto a corto como a medio como a largo plazo. Por eso es importante entender este concepto cuando queremos ponerlo en práctica. Por ejemplo, si tenemos que estudiar para un examen y el profesor nos lo ha mandado con una semana de antelación, es cierto que algunos podrán estudiar el día anterior y sacarán buena nota, es posible que tengan buena retentiva, que tengan buena capacidad de aprender esa información y otras personas necesiten de más tiempo. Cuando hablamos de la constancia, no estamos hablando de que todo el mundo tenga que tener los mismos ritmos ni los mismos horarios, sino que cada uno se tenga que adaptar a su propio ritmo de aprendizaje. De forma que, si una persona necesitara
3 días o 4 días para estudiar, pues tiene que emplear esos 4 días. Si otra persona puede con 2 días, que lo haga con 2 días. Pero lo más importante es que tenemos que organizarnos bien y lograr esa constancia del 75%. ¿Que conseguimos más? Perfecto. ¿Que conseguimos menos? Tendremos que luchar por llegar a ese umbral, a ese número. Porque al fin y al cabo, la constancia nos va a ayudar en todas las etapas de nuestra vida. Y por último, tenemos quizás uno de los fundamentos que menos se habla cuando hablamos del mundo de la educación, que es la autoestima. Es cierto que en psicología se habla muchísimo de la autoestima, pero en educación muchas veces lo infravaloramos o simplemente no le damos la importancia que merece. Aquí, en la otra pizarra, nos parece que es muy importante hablar de la autoestima. Cuando hablamos de la autoestima, no estamos hablando simplemente de cómo nos percibimos nosotros mismos, sino de cómo los demás nos perciben también a nosotros. Muchas veces, cuando estamos en la ESO, cuando somos adolescentes, siempre tenemos varios tipos de ejemplos. El primero es una persona que está un poco obesa, que los compañeros pueden estar machacándole psicológicamente, y ese chico o esa chica muchas veces va a tener peores notas, porque a nivel psicológico se encuentra triste, se encuentra frustrado y no sabe muy bien cómo gestionarlo. O incluso a la inversa. Puede ser una persona muy delgada, tanto chico como chica, y que efectivamente se sienta que es demasiado delgado, demasiado delgada. En mi ejemplo es algo muy evidente. Yo siempre he sido un chico que ha pesado muy poco, aproximadamente unos 50 kilos. Incluso en la ESO incluso pesaba menos. Muchas veces la gente pensaba que era porque yo no comía, que necesitaba yo comer más. Simplemente en mi caso es un componente genético, al igual que en otros tipos de casos. Lo que está claro es que nos tenemos que entender. Y yo en mi caso, yo siempre he sido un chico bastante delgado, pero gracias al deporte conseguí mejorar mi físico. De forma que eso también me afectó a nivel psicológico, a nivel de cómo me autopercibía a mí mismo y sobre todo a ser más feliz conmigo mismo y con mi propio cuerpo. Es importante que luchéis siempre por tener el físico que queréis. Siempre, por favor, muy importante, con la realidad. ¿Por qué os decimos esto? Porque muchas veces, y sobre todo en el caso de las mujeres, cuando se es adolescente y experimentamos tantos cambios, muchas veces entran muchos complejos. Puede ser que si eres una chica que no tiene una buena genética, por ejemplo, para el tema de los pechos, empiecen por los complejos de que tienes pocas tetas, o de que tienes poco culo, o de que tienes poca cadera. Es importante entender que cuando hablamos del cuerpo, el cuerpo no es algo único. Hay mucha genética, hay personas muy diferentes, hay gente que puede tener mucho pecho, algo menos de culo, puede haber mujeres que tengan mucho pecho, mucho culo, incluso puede haber mujeres que tengan pues mucho pecho, mucho culo y poca cadera, porque la genética es muy diversa. Lo que está claro es que no nos podemos obsesionar con unas medidas idealizadas o a día de hoy con Instagram o TikTok, donde hay muchísimos filtros, muchísima postproducción, mucho Photoshop que luego realmente no es real. Y eso después nos afecta, porque como os hemos comentado antes, al final el cómo nos percibimos nos afecta en cómo estudiamos. Y al final eso nos puede generar muchos problemas. Así que por favor, lo más importante, luchad por un cuerpo saludable, que no esté dentro de estándares imaginarios y así poder ser mejores estudiantes. Hasta aquí la clase de hoy. Si has aprendido algo, recuerda darle like, suscribirte y compartirlo. Nos vemos el jueves a las 6 en la otra pizarra.